Ante todo, muchísimas gracias a la Asociación FEQEM por la invitación y bueno, esperemos hacer este taller en menos rato. Vamos a hacer una pequeña presentación sobre la documentación del lenguaje silbado en la isla de Tenerife. Es solo una aproximación, el trabajo es muchísimo más extenso y llevaría pues mucho más tiempo, y después vamos a hacer una pequeña muestra taller de lenguaje silbado. Supongo que hoy habrán oído bastante silbo por ahí, porque la verdad que ha ido creciendo el interés del uso del silbo. Y bueno, nosotros vamos a responder no solo pues apoyando esos talleres e indicándoles en qué consiste el lenguaje silbado en general, sino también hablar de un tema que se conoce poco, porque la documentación de uso del lenguaje silbado en Canarias ha sido más bien reciente, porque hasta hace unos años lo que conocíamos era el uso del silbo en la isla de La Gomera, que es la isla que mejor conservó el uso tradicional del lenguaje silbado, que así todo también sufrió un proceso de deterioro y que en los años 80-90 estaba ya prácticamente en desuso, pero que bueno, acciones maravillosas, acciones a final de los 90 lograron pues eso, ponerlo en las escuelas y potenciar el uso del lenguaje silbado también en la isla colombina, ¿no? En las otras islas se sabía de su uso, por lo menos en el ámbito académico ya había ciertas publicaciones, Manuel Lorenzo Pereira, Maricruz Jiménez, pero sobre todo Maximiano Trapero había publicado en el año 91 sobre el uso del lenguaje silbado en el hierro, donde ya decía que se trata de lo mismo, el mismo procedimiento, que es silbar en español, o sea, el español, convertirlo en silbos por la utilidad que tiene para la comunicación a distancia. En este caso, el silbo que puede ser escuchado, distancia que puede ser el doble o incluso el triple que la voz. Sobre la isla de Tenerife se conocía pues lo que había escrito Antonio Tejera Gaspar de algunos datos históricos muy antiguos, que también vamos a pasar a nombrar después a continuación, y alguno también sobre la isla de Gran Canaria, aunque había menos documentación histórica. Pero curiosamente lo que sí tiene la isla de Gran Canaria es mucha documentación etnográfica, hasta el punto que el año pasado presentamos un documental que se llama El lenguaje silbado de la isla de Gran Canaria, y si no me equivoco, aquí mismo, donde justo nos encontramos ahora, fue proyectado el año pasado el documental, nuestro documental, del que estamos muy orgullosos, del uso del lenguaje silbado en la isla de Gran Canaria. Por tanto, ahí hay una buena información. Tenerife quedó un poquito atrás, a pesar de que también tenía documentación histórica que voy a nombrarles, y etnográfica tenía como menos, pero teníamos unos datos que voy a presentarles hoy, y otros que durante el último año y algo hemos ido trabajando muchísimo. Entonces, lo que vamos a mostrar hoy sobre el lenguaje silbado de Tenerife es solo una aproximación, porque dentro de muy poco, hay la buena noticia, dentro de muy poco, vamos a presentar un documental que fue financiado por el gobierno de Canarias, que se llama El lenguaje silbado en la isla de Tenerife. Como el mismo que vimos el de Gran Canaria el año pasado, pues este está a punto de salir. Y es un documental que bueno, ya está finalizado prácticamente, está en los últimos retoques de edición, y que se presentará este mismo año 2023, y que bueno, ahí habrá mucha más información que aquí no pondremos. Entonces, para no alargar mucho, voy a comentarle, bueno, me presento, que no he dicho mi nombre, soy David Díaz Reyes, pertenezco a la asociación Yo Silbo, que trabaja sobre la divulgación del lenguaje silbado en general desde hace muchísimos años, y bueno, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque es donde estoy finalizando el doctorado por historia. Aquí tenemos la primera referencia de uso del silbo entre los guanches de Tenerife. O sea, a mí me gusta hablar de la palabra guanche generalizando, aún sabiendo que se refiere a la población prehispánica de Tenerife. Nombró Fray Alonso de Espinosa en 1594 en esa obra de esta manera. Vamos a centrarnos en este apartado. Él dijo sobre los aborígenes de Tenerife: todas sus guerras y peleas eran por hurtarse los ganados, que otras haciendas no los poseían, y por entrarse en los términos. Y cuando había guerra, con ahumadas y silbos se entendían. Ahumadas se refiere incluso a señales de humo, ¿no? Entonces, silbos, se entendían por silbos. Bueno, ahí tenemos una referencia. De momento no podemos saber si transmiten algún tipo de mensaje o si son silbos convencionales para avisar. Entonces, yo sé que silbo, eso puede indicar, por ejemplo, vamos a atacar, o vamos a correr para allá, o vamos a comer, o lo que sea, ¿no? Pero un poquito más preciso, es la obra publicada por Juan de Abreu Galindo en 1632, aunque esto posiblemente se trate de un seudónimo, de Argote de Molina, de final del siglo XVI, que estamos hablando de 1500 y pico también. Se ve que conocía la obra anterior, pero añade más, y dice: y cuando tenían guerra, con ahumadas se entendían, y con silbos, que
quedaban desde lo más alto y el que los oía les silbaba al otro y así, de mano en mano, en breve tiempo se convocaban y juntaban todos. Ahí hay algo más que un silbo y el otro silbó, sino que simplemente, a lo mejor probablemente se estuvieran dando indicaciones de dónde juntarse y dónde quedar. Pero ¿se pasarían realmente mensajes? Tenemos casi como una continuación. Ya en el siglo XVIII, en mitad del siglo XVIII, hay un investigador escocés, George Glass, que en su obra Historia del Descubrimiento y de la Conquista de las Islas Canarias hace una referencia más precisa. Él, referido a la isla de Tenerife, en este caso los altos del Valle de la Orotava, dice, cuando un enemigo, y hablaba de la población prehispánica también, ¿verdad? Dice, cuando un enemigo se aproximaba, se avisaban por medio de humos o silbidos. Y dice, con los que se pasaban los mensajes de unos a otros. Es más completa esa información. El último método está aún en uso entre ellos y puede ser oído a una distancia increíble, porque él escuchó en las zonas altas de la Orotava todavía lenguaje silbado, como vemos en el año 1764, si no me equivoco, efectivamente. Luego tenemos algunas curiosidades que quise añadir aquí, que también sobre la época, estamos hablando de mitad del siglo XVII en este caso. La historia de la Real Sociedad de Londres, Thomas Sprat, en 1666, recoge una curiosidad que a mí me gusta siempre nombrar. Hay datos de costumbres de los antiguos habitantes del Valle de Weimar, donde defienden en su mayoría que son descendientes de guanches. Estaba comentando que en gran mayoría. Y dice, silban tan fuerte que se les puede oír a 5 millas de distancia. A mí se me antoja un poco exagerado, pero bueno. Y que estar con ellos en la misma habitación cuando silban es suficiente para poner en peligro el tímpano del oído. Dice, estando en compañía de uno de los que se llama más fuerte, de tan potente que fue el ruido, no pude oír perfectamente hasta pasados 15 días. Imagínense, esas personas que sí que se necesitaba el silbo porque era más útil todavía que actualmente, pues evidentemente se desarrolla. Se desarrolla porque las personas son capaces de cómo utilizar la técnica de dedos para silbar más fuerte y de usarlo diariamente. Todos los que somos silbadores aquí sabemos que el silbo mejora por usarlo diariamente. Los que pasamos 3 o 4 meses a lo mejor sin silbar en verano, cuando lo intentamos luego en octubre, ¿verdad? Siempre hemos perdido un poquito. Entonces estamos hablando de gente que sí lo utilizaba, y bastante. Esto es muy curioso, la información que escribió el inglés Alfred Sandler Brown en 1888, en general, refiriéndose a islas en general, dijo, los pastores, entre los que se encuentran reyes y campesinos, inventaron un método. Él no precisó dónde ni cómo, él consideraba que lo habían inventado la población canaria de entonces, de comunicarse por silbidos unos a otros a través de los barrancos. Esta es una información bastante nueva que descubrimos hace relativamente poco, y en las actas de la Academia de las Ciencias de París, del 11 de enero de 1892, el secretario, cuando cogió el acta, dijo que el discurso que dio el señor Monsieur Bouquet de Larry, que es una persona que estuvo muchas veces aquí en Canarias, hizo referencia al lenguaje silbado. Voy a traducir aquí rápidamente. Dice, los pastores de Tenerife, aquí se ve claramente, conversan a distancias increíbles, 4 a 5 kilómetros, en un intercambio de golpes de silbos prolongados, que conversan. Y él luego describe lo que va, en qué consiste, y básicamente habla de lo que es un lenguaje silbado, que se sustituye la lengua de la que se habla. Él había estado en esa época bastante en Tenerife. Pero ¿qué pasaba a finales del siglo XIX en Tenerife? Pues mira, aquí tenemos un personaje muy conocido en la historia de Canarias, en la documentación histórica, que es el tinerfeño Juan Betecura Alfonso. Era médico del pueblo de San Miguel de Abona, que el dinero se le caía de los bolsillos, en el sentido de que era una persona que económicamente estaba bien. Sin embargo, por el valor que le daba, la importancia que veía y lo poco documentado que estaban muchas cosas en aquel tiempo, decidió visitar pueblos y caminarse la isla, y sin ningún beneficio económico hizo muchos trabajos de investigación etnográfica. Es una persona que quiero poner en valor, Él escribió 3 tomos, los famosos 3 tomos de Historia del Pueblo Guanche. En el tomo 2, finales, que es hacia alrededor del año 1895, estamos hablando de la época de esta persona anterior. Escribió, por ejemplo, ahí tiene este pequeño detalle, hablando de la población aborígene. Dice, en tiempo de guerra establecían atalayas sobre las montañas y se comunicaba en muy poco tiempo y a grandes distancias las órdenes y noticias por medio de silbos y con humo, que vamos, lo repite todo el mundo, se ve que era bastante generalizado. Durante el día y hogueras por la noche.
Y esto, aunque creo que se ve bastante pequeño, quiero llamar la atención porque es mucha información muy interesante del tomo 2 de la famosa obra Historia del Pueblo Guanche de Juan Betecura Alfonso. Y cuando habla del silbo de los guanches, habla, por ejemplo, en los realejos, ya saben, el Valle de la Orotava, ¿verdad? Igual que como en Santa Úrsula, que los guanches hacían oírse sus silbos de una ladera a otra del Valle de la Orotava, o sea, desde la ladera de Tigaiga a la cuesta de la Villa. Hablaba de esta zona, dice, es tradición en Bartolomé, natural de Honduras, en Arona, dice, hablaba silbando a los demás que estaban al otro lado del barranco de Chija. Esto es en Arona, sur de Tenerife, la zona alta del sur de Tenerife. Luego dice, ahora he descubierto, y él dijo lo de ahora, porque él había publicado apenas 14 años antes, un artículo sobre uso del silbo en La Gomera, que en aquel tiempo era el más conocido, y actualmente también. Pero él no sabía hasta qué punto había ese lenguaje silbado en Tenerife, y él dijo, ahora he descubierto que en Vilaflor se entienden silbando, como en La Gomera, muchas personas, y que viene de antiguo. Y bueno, para no ir atrasando mucho, habla de otros lugares como Barranco Hondo, en Candelaria, Chivizaya, que es los Altos de Arafo, en La Esperanza, y habla de otros lugares en Tenerife donde es generalizado el uso del silbo articulado para hablar con él. Esta obra es muy curiosa porque ya estamos adentrados aquí en el siglo XX. Juan López Soler, que era un militar madrileño que estuvo por aquí, bueno, en Canarias, hizo una obra que se llama De Madrid al Teide, este es él. Y es muy curioso porque visitando el macizo de Teno, describió a las personas, los habitantes de Teno de hace 100 y pocos años. Dice, en los lugares habitados se refugian los pastores de la región para fabricar quesos con la leche de sus ganados. Esos ágiles indígenas, así los llamó, cuando están distanciados los unos de los otros, cultivando sus pequeñas parcelas de terreno, se entienden con silbidos dialogados. Sin ningún género de duda ahí, ¿verdad? Ya estamos hablando, esto fue siglo XX, pero a finales del mismo siglo XX, las grabaciones del doctor Maximiano Trapero, que tiene los archivos sonoros de la Universidad de Las Palmas. Él grabó un silbador de la zona de Anaga, concretamente una zona que se llama Los Valles, y grabó su experiencia y tiene unas grabaciones largas, no podemos ponerlas por aquí, pero están para consultar por cualquiera en los archivos sonoros de Maximiano Trapero de la Universidad de Las Palmas. Y está grabado un silbador de Anaga que falleció en 2004, pero él lo grabó en el año 92. En el año 95 hizo un trabajo etnográfico el profesor y historiador Maxi Álvarez Pérez, que se llama Nuestra Infancia y otros juegos de Arico, y tiene referencias como esta, ¿no? En la actualidad, doña Benedita González González recuerda algunas frases, ya que su padre estaba continuamente silbando. Cuando vivía en el Escobonal, en Fania, bueno, el Escobonal pertenece a Güímar, Fania está al lado, dice, le decía a la prima silbando, ¿vamos para el Escobonal o vamos para la Zarza, que es otro barrio de Fania? Dice, y la otra persona contestaba, mis hijos por el silbo me conocían todos. Ya en Arico decía silbando, vamos para Teguerite, que es un barrio de Arico. Y por último, en 2004, bastante reciente, el doctor Fernando Sabaté Bell, en esta obra, bueno, concretamente es un artículo sobre el pastoreo en el sur de Tenerife, dice, en la zona de Arico se ha mantenido hasta tiempos recientes la memoria de aquel modo de comunicación a distancia y aún la constancia de su práctica entre la generación anterior a los actuales ancianos del municipio. Estamos hablando a lo mejor de bisabuelos, podría ser de la juventud actual, por decirlo así, a lo mejor abuelos de algunos de los que estamos aquí o poco más. Bueno, yo soy profesor de secundaria en el municipio de Fania y hemos preguntado ahí a las personas mayores y algunos recuerdan el uso y algunos va a ser, evidentemente, fue grabado para el documental que les dije yo que sale próximamente. De 2008 en adelante están los trabajos míos que he hecho y que, bueno, ya he dado algunas charlas al respecto. Está bastante escrito y avanzado una publicación por escrito, pero que preferimos hacerla por documental, que se va a presentar próximamente, pues porque nos parece interesante y ese formato me parece que es bastante exitoso. Más rápido ver un documental 50 minutos que leerse un libraco, ¿no? Y bueno, pues yo creo que voy a sacar unas conclusiones de la parte teórica, luego les voy a poner unas grabaciones. Y las conclusiones es que hay pruebas suficientes, las que le he mostrado y alguna más, para poder afirmar que el lenguaje silbado en Tenerife fue y aún es una realidad, igual que lo es en otras islas. Tiene su origen en la cultura guanche, como decía el mismo Juan Betecura Alfonso, y llegado con muchísima probabilidad del norte de África. Yo, pues mira, yo pondría la mano en el fuego, pero al mismo tiempo, como evidentemente uno no estaba en esa época, pero sí sabemos y tenemos constancia clarísima del uso del lenguaje silbado articulado entre la población bereber del Alto Atlas, porque yo personalmente he estado allí, tenemos unas grabaciones en YouTube, lo podemos buscar también, silbo bereber, pero no solo yo, hay otras personas, otros investigadores que han estado ahí
y hay grabaciones y se está estudiando y hay artículos que se han sacado sobre el silbo. ¿Qué hacen ellos? Sustituir su idioma. Su idioma, tamasí, lo silban y efectivamente ahí está. Esa población al llegar a Canarias, más que probablemente, siguió utilizando ese lenguaje y cuando ya en el siglo XV se produce la conquista, siglo XVI, como nos estaba comentando antes el doctor Sosa, empieza digamos a sustituirse el español, perdón, el bereber por el español, pues siguió utilizándose por población, sobre todo pastoril, porque seguía siendo útil. Y eso es, silbar en un idioma u otro no es realmente complicado y lo hemos podido demostrar. Por las características que posee y las grabaciones de las que disponemos, ahora voy a poner unas pocas, podemos asegurar que es rescatable. Las características es, como decimos, silbar en español actualmente. Y ya se está haciendo. Y de eso vamos a dar buena cuenta porque la asociación Yo Silbo es una asociación que lleva años, y no solo Yo Silbo, enseñando el lenguaje silbado en general. Nosotros preferimos no decirle un nombre concreto, si silbo tinerfeño, silbo reño, silbo gomero, porque en ese caso estamos haciendo lo mismo, silbando sustituyendo el español, ¿verdad? Bueno, la parte, digamos, teórica acabó aquí, todavía no se les ocurre aplaudir porque primero no lo merezco y segundo porque ahora viene una parte que para mí es la más bonita, ¿no? De algunos silbadores, pero quiero nombrarlos, quiero hablar de ellos un poquitito. Aquí están sus fotos, pero voy a poner directamente el vídeo para no alargar, porque además creo que viene una intervención después de la mía. Y tenemos, por ejemplo, un silbador de un barrio de Anaga que se llama Los Catalanes. Y él va a silbar aquí, por ejemplo, lo pueden ver escrito, ¿verdad? Pero yo se los digo por si no ven de lejos, dice Benigno Siberio silba, David, ven a comer. Don Benigno puede silbar, David, ven a comer. Del barrio de Los Catalanes en Anaga. Hay un barrio que se llama así, Los Catalanes, que tendrá no más de 100 habitantes, muy pequeñito, muy interior de Anaga. No es muy conocido, la verdad, el barrio. ¿Se escucha bien? Oye, ¿verdad? Vale, entonces continuamos así. Benigno Siberio ahora silbó, Florencio, tráeme el almuerzo. Florencio es una persona con la que él silbaba mucho en su juventud. Entonces don Benigno silbe, Florencio, tráeme el almuerzo. Él silbaba lo que quería. Aquí hay cosas que le pedía yo y otras que decía, yo silbaba esto mucho. Entonces, claro, aprovechábamos. Aquí silba, Juanito, ven para arriba. A ver, por favor, don Benigno silbe, Juanito, ven para arriba. Vale, aquí hay personas que conocen bastante el lenguaje silbo y no tienen ningún tipo de duda que esta persona evidentemente silbaba muchísimo en su juventud. Aquí Benigno silba, María, ven para acá. A ver, Benigno, entonces puede silbar, María, ven para acá. Encontramos poquito antes que él, no están por orden cronológico, porque la grabación más antigua que tengo sobre silbo en Tenerife, que tiene ya casi 15 años, ya falleció ya hace muy poquito, apenas 7 meses. Una pena porque fue justo antes de empezar a hacer las grabaciones para el documental. Pero aparecerán en el documental precisamente estas dos grabaciones. Y fue Benito Felipe. Aquí lo tenemos silbando precisamente la frase David, van a comer. No es porque yo quiero continuamente que me inviten a comer, que yo me llamo David. No, sino que es una casualidad que me gustaría explicar. Y es que precisamente una de las primeras frases que oí yo sobre el lenguaje silbado, estando yo en la isla del Hierro, fue esa, ¿no? Nos llamaron para comer y yo concretamente, ¿y cómo silbarías mi nombre y me llamas para comer? Aquel hombre, Amadeo Quintero Padrón, silbó, David, ven a comer. Entonces lo quise comparar y fui a La Gomera, hice grabaciones y a cualquier lugar del mundo, porque no solo de Canarias que vaya, les hago silbar esa frase, primero pronunciarla y luego hablar para notar las diferencias en cuanto a vocales o consonantes o incluso las sílabas tónicas, átonas y percibir mejor la diferencia con algunas frases estándares como esta. Entonces vamos a irlo escuchando, David, ven a comer. Esto está grabado con un móvil muy malo, los recursos eran muy pequeños. Aquí Benito también silba y la otra frase es pértigo, como él llamaba a su amigo Ruperto, lo llama pértigo. Pértigo, necesito queso blanco, él le pedía cosas. Bueno, lo de pértigo se parece a Ruperto, pero es que el hombre mide casi 2 metros, ¿no? Es una pértiga, pues lo llamaba pértigo. Pues este hombre ya estaba muy mayor cuando silbaba pértigo, perdón, Ruperto era más joven, ¿no? Y vive todavía. La tenemos por ahí también. Luego tenemos aquí a una persona que tiene un cariño especial, vive también todavía, pero con el paso de los años ya perdió el poco silbo que le quedaba, pero don Fausto, que es de Chinamada, otro de los barrios de Anaga,
Ah, antes no les conté que Benito es de... Benito Felipe, el que acabamos de ver, es de Afur. Afur es otro de los barrios de Anaga Profunda, ¿no? Pues aquí de Chinamada, este hombre que fue pastor muchísimos años, era capaz de silbar muchísimas cosas, pero luego el pobre se disculpaba porque no tenía su claridad de silbo, es cierto. Lo van a ver que no la tiene ya, pero que articula. Fausto Martín. Pues muy bien, don Fausto. Vamos entonces a silbar alguna frase. Yo primero se la... Sí, yo se la digo hablada, usted la habla y después la intenta silbar. ¿De acuerdo? Entonces, la primera frase es: estoy aquí con remedios. Dígalo hablada. Estoy aquí con remedios. Ahora inténtelo silbar. Muy bien. La siguiente frase es: David, estate quieto. Muy bien. La siguiente frase es: yo vivo en Chinamada. Muy bien. La siguiente frase es: Lucía, ven aquí. Muy bien. Siguiente frase: David, ven a comer. Muy bien. Siguiente frase: quiero ir a Tenerife. Muy bien. Y la última sería: ábreme la puerta. Estupendo. Como ven, eso, el silbo ya no era igual. Voy a ponerles ahora uno de los vídeos que más cariño le tengo. Esta señora Rosario, magnífica silbadora, tenemos la mala suerte que, bueno, falleció de cáncer de manera inesperada, y es una gran pena porque, aparte de grandísima persona, era de, bueno, de las pocas mujeres que hemos podido grabar, porque como sabemos antes el mundo del pastoreo ha estado principalmente ocupado por hombres, y no solo el pastoreo, sino otras actividades de trabajar fuera en el campo, de agricultura de montaña, y entonces eran más los silbadores que las silbadoras, cuando realmente, evidentemente, para articular y para entender el silbo, el sexo no importa absolutamente para nada. Pero ella ha silbado muy bien, aunque ahí también pido disculpas, no, es que hace más de 40 años que no silbo. Sin embargo, vamos a escuchar cómo silba doña Rosario Izquierdo. Muy bien, doña Rosario, entonces vamos a silbar esas expresiones. Cuando yo le diga una expresión, usted la habla y después la silba, ¿de acuerdo? Claro, la primera es: viejo, baja. Viejo, baja. Bien, la segunda es: ya voy. Ya voy. Muy bien. La tercera: David, ven a comer. David, ven a comer. Bien. La siguiente es: estoy en Benijo. Estoy en Benijo. Muy bien. Y por último: ven aquí. Ven aquí. Si quiere repetir el ven aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Ella luego habló, cuando habló personalmente, me contó: es que esto lo tenía que haber hecho mejor. David, ven a comerla. Ella sabía, pero vamos, y era una máquina, era muy conocida de lo buena silbadora que era. Sus hermanas dieron fe también del tema. Y estaba perfectamente de salud, pero desgraciadamente, bueno. Aquí tenemos a otro silbador. Bueno, Rosario no les comenté, es de Benijo, que es otro de los barrios de Anaga Profunda, una manera más allá de Taganana. Y aquí tenemos a Maudilio, que es de Las Carboneras, también en Anaga. Maudilio. Y silba un poquito. Ahí silbó: David, me voy a Chinamada. Y tenemos otros audios de Maudilio, donde aquí sí va diciendo lo que hace. Él estaba tan acostumbrado a silbar tan rápido con su primo Queco, que lo nombro por ahí, que estaba acostumbrado a un silbo súper rápido, veloz. A mí me sorprendió. Escuchen aquí esto. Muy bien, aquí estamos con Maudilio y vamos a silbar la siguiente frase. Primero las habla y después las silba. Francisco, ven para arriba. Francisco, ven para arriba. Muy bien, vamos a la segunda. Guillo, ya voy para allá. Gillo, ya voy para allá. Muy bien. La tercera frase sería: David, ven a comer.
David, ven a comer. Muy bien. La cuarta frase es: Benito, estate quieto. Benito, estate quieto. Muy bien. Y la quinta: Antonio, ven pa' aquí. Antonio, ven pa' aquí. Muy bien. Otro sí. Sí, bueno, si quieres repetir esa última: Antonio, ven pa' aquí. Antonio, ven pa' aquí. Muy bien. Me quedan dos grabaciones. Hay una grabación de un señor de Vilaflor. Vilaflor también es una de las zonas donde quedó bastante el uso del lenguaje silbado y quería destacarla porque, a pesar de que también había sido Anaga uno de los lugares que ya conocemos Anaga, ¿verdad? La orografía que tiene Anaga y lo autosuficiente que ha sido históricamente, también hay otras zonas interesantes de la isla como lo es Vilaflor, una tradición pastoril enorme. Y recuerdan cuando Juan Betecur Alfonso nombraba a final del siglo XIX, y ahora he descubierto que en Vilaflor silban muchas personas, como La Gomera, Pues este señor, que es Juan Oliva González, de Vilaflor, él decía, ahora tiene 80 años, él decía que en Vilaflor, cuando él era pequeño, silbaba bastantes personas mayores, pero que de su edad solo conocía a uno, que con el que silbó bastante él, pero luego se fue perdiendo. Y los mayores, sí, los mayores que él consideraba, ponemos a mirar, son más o menos los nacidos en la época que estamos hablando de Juan Betecur Alfonso. Pero él, que nació hace 80 años, ya vio que en su época ya estaba bastante en desuso y muy pocas personas aprendieron. Pero miren qué bien silba pues Juan Oliva. Bien, Juan, entonces vamos a grabar algunas frases que yo primero le hablo, usted las repite y después las silba. La primera es: Antonio, ven para arriba. Antonio, ven para arriba. Después: Agustín, ven para abajo. Agustín, ven para abajo. Bien, ahora: Mariano, ten cuidado. Mariano, ten cuidado. A continuación: Primi, ven aquí. Primi, ven aquí. Ahora: Llurena vive en Tenerife. Ahora, Llurena vive en Tenerife. David, ven a comer. David, ven a comer. Estoy en Vilaflor. Ahora lo voy a hacer bien. Este hombre, ese era el primer día que lo veía, luego lo he visto muchas más veces. Aparte de un encanto como persona, pues una persona que, como él mismo decía, dice, yo era un clarinete silbando. Y él siempre se quedaba de que ahora no estaba silbando bien. Y digo, pues menos mal que no estaba silbando bien. Tremendo. Y ahora otro llamativo. ¿Verdad que decían que los altos de la Orotava, los valles de la Orotava, desde un extremo a otro se silbaba? Concretamente en Tigaiga, que es uno de los extremos del valle de la Orotava, encontramos a este hombre, Carlos González Rodríguez, que tiene solo 105 años, vive actualmente, está grabado de hace muy poquito y tuve que llorar un poco porque saliera en el documental porque estaba totalmente terminado, pero bueno, yo creo que esa vez sí valió la pena, va a salir. 105 años, casi postrado, le costaba muchas cosas, se cansaba muy pronto, pero nos contó muchas experiencias, muy largo, todas sus grabaciones es maravilloso para mí lo que este hombre aportó. Pero el hecho que cuando yo le dije que si podía silbar algo, yo pensé que no iba a poder silbar nada. Y este hombre lo vamos a oír silbando la frase que le voy a pedir que silbe. La primera frase, don Carlos, que vamos a intentar silbar es la que acabo de decir: María, ven aquí. Intente silbar: María, ven aquí. Y, muy bien, y ahora la última: David, ven a comer. Bueno, estas son las grabaciones antiguas de las que dispongo, algunas más, algunas son repetitivas de estas personas, pero por suerte para el documental del uso del lenguaje silbado en Tenerife pudimos grabar a otras personas y aparecen otras más. Creo que está bastante documentado, seguramente tienen alguna pregunta y aquí estamos dispuestos para lo que quieran preguntar sobre el uso del lenguaje silbado en Tenerife o cualquier otra isla, características, ¿vale? O sea, aquí estamos. Bueno, felicidades por el trabajo de investigación que tenéis
pasado creo recordar que se me cuestionó sobre la posibilidad de influencia, en el caso del silbo en Gran Canaria, de influencia de migrantes gomeros, y tú lo descartaste. Creo recordar. Yo no estaba el año pasado. Que vino del silbo, no recuerdo quién fue quien hizo la proyección. Bueno, se descartó esa influencia en aquel entonces. Sí. En el caso este, sobre todo de Anaga, donde consta comunidades históricas de procedencia La Gomera, ¿puede tener esa influencia? ¿Has investigado por ahí? Sí. No se puede descartar nada, no estamos para descartar, pero lo que sí sabemos, prácticamente con certeza documentada, es del uso del lenguaje silbado desde la época del poblamiento de Canarias, porque ya lo dijo Plinio el Viejo, escribió en su Historia Natural en el año 77 después de Cristo que los atlantes, los habitantes del Atlas, se comunican a distancia con el silbo y no con la voz, así lo dijo. Entonces sabemos de que el poblamiento de Canarias, que está en torno a la era, la población de la zona del Atlas utilizaba el lenguaje silbado. Nosotros consideramos, pero no solo nosotros, muchos historiadores, que el lenguaje silbado en Canarias viene del norte de África. Y por tanto la población llegada al norte de África no solo llegó a La Gomera, llegó a todas las islas, donde evidentemente también hay zonas montañosas y de gran utilidad, ¿no? El lenguaje silbado en ámbitos pastoriles y demás. Por tanto, si llegó a todas las islas, el hecho de que, por ejemplo, Juan Betecura Alfonso y otras personas consideraban o sabían, ¿no?, que el aborigen tinefeño, por ejemplo, silbaba y utilizaba el lenguaje silbado, una población de más de 40.000 personas que se estimaba para la isla de Tenerife, donde se usaba el lenguaje silbado, el hecho de que hayan llegado gomeros después, posteriormente a Anaga, lo único que puede ser es que esos gomeros también llegaban silbando, y es muy probable que se comunicasen entre sí y siguieran usando el silbo porque era útil. Es lo que creo yo que es por la que es existencia del silbo en Tenerife, que además no solo es en Anaga, como vimos en Vilaflor, en Tigaiga y en otros lugares como nombraba Juan Betecura Alfonso. Por tanto, claro que creo que los gomeros llegarían silbando, o muy probablemente, no hay ninguna constancia de que los gomeros son los que silbaban, los tinefeños no, y los gomeros fueron los que enseñaron a los tinefeños, eso no está escrito por ningún lado. Entonces sí considero que se utilizaba el lenguaje silbado en Tenerife y pervivió. En el Hierro igual, en el Hierro también se ha usado históricamente el lenguaje silbado, en Gran Canaria también. Para pensar en la posibilidad de que el origen fuera gomero, exclusivamente gomero, y que fueran los gomeros que le enseñaban a las restantes islas, tendríamos que partir de la hipótesis de que el silbo se inventó en La Gomera, no por ser del norte de África, sino que se haya inventado en La Gomera, y no hay evidencias de eso. De hecho, lo que considera la mayoría de los especialistas es que el silbo llega desde el norte de África. Por tanto, yo obviamente me inclino por la idea de que el silbo se utilizaba con certeza en diferentes islas de Canarias, no podemos asegurar que todas, pero muy probablemente, y que pervivió más en aquellos ambientes muy montañosos como Anaga, como La Gomera misma entera prácticamente en peso, o las zonas tan agrestes de Gran Canaria como la cuenca de Tejeda, Tasarte, Tasartico y esas zonas donde está documentado mucho el uso del lenguaje silbado en Gran Canaria desde hace muchísimo tiempo. Un amigo mío que gusta mucho, muy aficionado y lo practica, que hay competiciones a día de hoy de silbo gomero, en los que participan por equipos y se hacen, me dijo que se llamaba una palabra preciosa, entendedera, y se nos hacemos las entendederas y si acertamos pues vamos ganando puntos y demás. Sí, eso es una versión muy divertida que hacemos porque la asociación a la que estoy representando hoy aquí, que es Yo Silbo, en nuestros encuentros anuales lo hacemos, nuestro concurso de entendederas, que esa palabra también salió de nosotros, pero de emisión, ¿no? Uno emite, lo entiende y hacemos los concursos que lo pasamos de miedo. Este año tuvimos el encuentro aquí en Tefía, pero también se hace en La Gomera, concursos de silbo en torno al Día de Canarias, y hay unos premios estupendos y tal, y claro que hay concursos de silbo, pero porque de cierto modo es divertido, es competición que también te anima a seguir practicando y hacerlo, y bueno, siempre que se haga de manera pacífica, pues sí, es súper divertido. Para contrastar también los silbos de unos y de otros. Claro, también ayuda a decir, oye, pues nos estamos entendiendo, gente de zonas diferentes, islas diferentes, o que hemos aprendido con personas diferentes, y te das cuenta que luego es lo mismo. Es lo mismo, y las personas se pueden entender de isla en isla, incluso los tradicionales, pues sí, con ciertas dificultades, porque si no se acostumbran. ¿Vieron al silbador de Anaga? De Vilaflor. Ese señor aprendió en Vilaflor con sus antepasados, pero luego trabajó en las afueras de Santa Cruz, en el Chorrillo, trabajó en una serrería, haciendo cajas de madera. Y una de las historias que cuenta, que la verán en el documental famoso, esto no es spoiler porque esto ya se puede, porque es hablado al fin y al cabo, él coincidió allí en el trabajo
con 2 personas, bueno, con muchos, pero 2 que voy a destacar. Un herreño que se llamaba Mariano, que él lo nombró, lo silbó con él, que coincidió que él silbó una vez por una cosa, pero luego habló algo y dice, pero tú sabes silbar, hablar con el silbo, sí, sí, y entonces entre ellos, poco a poco fueron practicando, dice que a lo poquito se ajustaron, porque los 2 sabían silbar, y se lanzaban mensajes que la mayoría de la gente no entendía, pero llegó a trabajar una mujer, una gomera, que se llamaba Victoria, y Victoria sí silbaba también, y con Victoria se silbaban también, y al final había un tinerfeño que había aprendido en Tenerife, un gomero que había, que era gomera, ¿no? La gomera, y un herreño, y al final se entendían, maravilloso. Eso me pareció maravilloso. Y bueno, ahí ese es un caso para decir que se pueden ajustar. Claro que hay diferencias, las hay en el habla, en el silbo incluso hasta se acentúan más esas diferencias, pero que vamos, que en todos los casos sucede lo mismo, que es hablar silbando sustituyendo la voz, ¿no? Para llegar más lejos, para llegar a 2-3 kilómetros y en algunos casos puede que más.